Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos hoy en una nueva capacitación del programa Elige Vida Sana que tiene como soporte la plataforma Hospital Digital. Queremos agradecer la convocatoria a cada una de las charlas anteriores y les damos la bienvenida a la capacitación del día de hoy, que tendrá como tema seguridad alimentaria en tiempos de pandemia. La expositora de hoy es Nelly Bustos Zapatas, quien es profesora asistente del INTA de la Universidad de Chile, es nutricionista, magíster en nutrición pública y doctora en nutrición y alimentos. Además, su línea de investigación se ha enfocado en ambientes saludables y en educación alimentaria. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión para que puedan hacernos llegar sus consultas y comentarios. Nelly, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Saludo a todos, buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor poder hablar hacia todos ustedes que están día a día tratando de cambiar algunas cositas de toda la población y con tantas realidades distintas. Así que trataré de ser lo más clara posible en esta presentación y tener súper claro de que yo hago esta presentación desde la teoría, básicamente los que están en el día a día son ustedes, así que espero serla un poco más aterrizada y eso es un poquito lo que busco en esta presentación, cambiar un poquito nuestra manera de pensar sobre la seguridad alimentaria, nutricional y cómo tenemos que educar desde antes de la pandemia y después de la pandemia. Ha habido un cambio enorme, enorme en todo sentido de la alimentación. Y eso nos ha llevado a ver dos realidades muy distintas. Es como el yin y el yang, el lado oscuro de la luna. Tenemos las dos caras de la moneda. ¿Y esto en qué se refleja? Tenemos una cara de la moneda en ciertas familias de que el tiempo de pandemia hacía una conexión con la cocina familiar, la gente como que se reencontró con las recetas caseras, íbamos haciendo pan, que la masa madre, y un montón de cosas entretenidas, un montón de productos de pastelería, platos más exóticos. Hay gente que ya no va al supermercado, que a través de un montón de aplicaciones puede adquirir sus alimentos de manera virtual. Hay familias que pueden estar más tiempo reunidas, eh, pueden tener teletrabajo, no es necesario que se puedan transportar eh, a través del transporte público o andar grandes distancias para poder llegar a su trabajo, ni hacer esos menjunjes de permisos truchos para poder ir a trabajar. Más tiempo para realizar actividad física, aunque en confinamiento muchas personas no lo hacen, entonces obviamente, y tienes acceso a internet ilimitado, y es una vida de pandemia bastante confortable a pesar de la adversidad. Sin embargo, también tenemos otra realidad, y esta es la otra cara de la moneda, y que cuesta mucho darse cuenta, y ustedes yo creo que en el día a día, en la población y en las personas que ustedes están trabajando, se dan cuenta que eso no es así para todos. Y cuesta. El Estado le da un poquito de miedo o no está sensibilizado con la realidad que ha pasado en nuestro país. Tenemos muchas familias, y no solamente en Santiago, que no tienen menos dinero para adquirir alimentos. Hay una preocupación por no poder alimentar al grupo familiar. El nivel de estrés que tienen eh, los abastecedores de los hogares es enorme. Hay que salir a trabajar a pesar de la implementación de cuarentena. Hay mujeres con una carga laboral enorme que entre que tienen que buscar otras formas de ingreso, tienen que hacer las tareas con los niños, no tienen acceso a internet, hay una disponibilidad de alimentos limitada, al igual que el acceso, hay violencia intrafamiliar, hay hacinamiento, en 60, 70 metros cuadrados pueden vivir 12, 13 personas, y hay una disponibilidad
también de alimentos procesados y altos en nutrientes críticos, que son los famosos alimentos envasados. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo voy a hacer educación alimentaria? ¿Cómo yo voy a recomendar que coman frutas y verduras si la realidad es tan diversa en nuestro país? Estacional, somos un país largo, no tenemos un montón de alimentos en los extremos, en el sur, por ejemplo, por lo tanto, es un tema no menor. Entonces, me veo con una piedra en el camino y digo, pucha, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? ¿Le voy a hablar de la guía alimentaria? ¿Les voy a hablar que tiene que consumir fruta y verdura? Si con suerte tiene plata para el mes o una familia numerosa. Entonces, esos son un poquito los temas que vamos a ir abordando de cómo a lo mejor debiéramos abordar el tema de la seguridad alimentaria en el día a día. Aquí tenemos un modelo conceptual. Este lo mostró Pérez Escamilla en una presentación que hicieron hace un tiempo atrás en México, y me pareció muy interesante, y está publicado también, en donde tengo nuestra pandemia, el COVID-19, que ha llevado a la población a una pérdida de empleo, y esto se ha traducido a aumentar los niveles de pobreza en los países, sobre todo en Centroamérica. Y eso lleva a problemas de salud física y mental, y además tiene problemas para la compra de alimentos, porque tengo menos dinero. Además, tengo un riesgo de tener COVID-19, y el mayor riesgo aumenta al tener enfermedades crónicas no transmisibles, que gran parte de nuestra población sí la tiene. Esto lleva también a tener distanciamiento social. Y este distanciamiento social, ¿qué hace? Interrupción de la cadena de alimentos. Hay cadenas, hay cadenas sanitarias, eso también ha llevado a una escasez de alimentos, hay bajo acceso a los servicios de salud porque la gente no va a salir, hay turnos éticos, el foco está puesto básicamente en el COVID, hay cierre de las escuelas, hay baja ayuda alimentaria, o bien esta ayuda no está bien focalizada a las familias que sí debieran recibirla. Tenemos muchas familias que nunca han tenido ningún beneficio. Sin embargo, ahora con la pérdida del trabajo y el desempleo, tampoco conoce el sistema como para adherirse a los beneficios que tiene el Estado. Por lo tanto, ahí tenemos un vacío no menor, que muchas familias desconocen el protocolo para adquirir los beneficios que tiene actualmente el Estado. Entonces, ahí es donde también debiésemos orientar. No digo todo el equipo del Viasana, pero básicamente debiéramos tener un protocolo de educar a la población de cómo poder adquirir estos beneficios. Tenemos problemas de salud física y mental, aumento del precio de los alimentos. Por otro lado, el hecho de estar en confinamiento aumenta el sedentarismo y la obesidad, y esto también lleva al consumo de alimentos ultraprocesados, y todo esto en conjunto genera un aumento de la inseguridad alimentaria. Entonces, cuando uno mira esto y dice, bueno, ¿por dónde parto? O sea, con todos estos problemas, ¿cómo lo hacemos? Entonces uno dice, bueno, vámonos al origen. ¿Por qué es tan importante el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país? Primero, porque el alimentarse es un derecho, y es un derecho humano. Y básicamente el derecho a la alimentación está en la Constitución de nuestro país. Por lo tanto, uno no puede ir en contra de la Constitución. Y el hecho de tener la alimentación como un derecho humano, ¿qué significa? Que es tener acceso de manera regular y permanente y libre, que sea directamente, sea mediante compra en dinero, una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales. Aquí aparece otra palabra, otra frase, con pertinencia cultural. Nosotros, nuestra vida de recomendaciones nutricionales, como que a veces se nos olvida la pertinencia cultural que tiene cada una de las regiones de nuestro país. El norte, el sur, Isla de Pascua, son tradiciones y cultura alimentaria muy distintas. Entonces aquí es como la primera campanita que se nos prende en relación
al derecho humano de la alimentación. Y obviamente, aquí está la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación son partes y deberes del Estado. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y por qué hicieron tanto show con las cajas, que no sé qué? Porque es un derecho que ningún país puede ir en contra cuando lo pone dentro de sus normativas. Por lo tanto, es un derecho para todos. Y desde ahí es que tenemos que partir. Tanto que hablamos de seguridad alimentaria, ya tenemos claro que es un derecho. Pero, ¿qué significa la seguridad alimentaria? La FAO lo tiene en una definición muy clara que tiene que ver cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. O sea, uno lee esto y dice, wow, o sea, ¿tenemos seguridad alimentaria en nuestro país? ¿Se ha deteriorado la seguridad alimentaria en nuestro país producto de la pandemia? ¿Siempre tenemos acceso en todo momento a alimentos inocuos? Son grandes preguntas que tenemos que empezar a analizar. Más que leer un concepto, es si realmente vamos a estar preparados para llevar una seguridad alimentaria en Chile. Cuando uno habla de seguridad alimentaria, hay 4 dimensiones, y esto está en todos lados, en lo que publica la FAO, en todas las exposiciones que ustedes van a ver, van a hablar de las dimensiones. Y esto tiene que ver cuáles son las dimensiones que componen la seguridad alimentaria. La disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico a ellos también, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad en disponibilidad, acceso y utilización. O sea, estas 4 son las dimensiones fundamentales que me van a entregar una radiografía de lo que está sucediendo en los países para poder analizar si está inserto sobre una inseguridad alimentaria, que es cuando no tengo acceso suficiente a alimentos sanos, inocuos, toda la población, básicamente. Y vamos viendo. ¿Qué pasa con, me corre todo esto, lo voy a correr para acá y estamos ok? Dimensión de la seguridad alimentaria, la disponibilidad. Se refiere a qué? A oferta de alimentos que hay en el mercado para cubrir la demanda de una población en específico. ¿Y esto qué involucra? La productividad que tenemos como país para producir alimentos. Y el 16 de junio, el ministro Walker habló en una conferencia con gente de la FAO, y mostró básicamente que nosotros somos un país productor de alimentos. Entonces, si somos productores de alimentos, ¿cómo vamos a tener problemas en disponibilidad de estos alimentos? O sea, es como raro. Pero fíjense que efectivamente hemos tenido algunos problemas, y eso es lo que yo le voy a mostrar un poquito más adelante. Está el acceso económico, físico de los alimentos. Dentro de esto refiere a el acceso que nosotros podemos tener, o una región tenga disponibilidad de estos alimentos. Sin embargo, ojo, a veces el acceso se ve súper limitado por la falta de liquidez monetaria que tienen las familias. O sea, tú puedes disponer de alimentos, los mercados pueden estar llenos de alimentos, pero ahora las familias de este país y de otros países también están con una restricción económica no menor. Por lo tanto, el acceso a estos alimentos también se ha visto limitado. La otra dimensión, básicamente, es la utilización de los alimentos, que tiene que ver con cómo uno utiliza los alimentos que vamos consumiendo. Entonces, ¿cuál es el perfil de los alimentos que consumimos en Chile? ¿Cómo es nuestra situación alimentaria nutricional? ¿Y cómo se va a ver perjudicada esta descripción o situación o perfil alimentario nutricional después de la pandemia? Es una gran pregunta. Y más o menos vamos a ver cómo vamos a tener las cartas, vamos a ver qué pasa, pero en el fondo todo lleva a que vamos a tener una mayor prevalencia de obesidad, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados porque son más económicos. Por lo tanto es ahora donde debemos ocuparnos.
Y lo otro es que la estabilidad del tiempo de las 3 dimensiones anteriores tiene que ver con la estabilidad, que tiene que ver con el clima, con todos los factores que se asocian a la producción de alimentos. Entonces, esta pandemia nos pilló súper bien parados porque ya se habían realizado las cosechas el año pasado, ya habían alimentos importados que ya estaban comprados, pero a la hora que nos pillan un mal momento, obviamente no hubiésemos tenido la disponibilidad de alimentos que tenemos actualmente. Y esto, voy a aclarar, estos no son gráficos míos, estos los mostró el ministro, así que los encontré súper clarito de qué pasa con la disponibilidad de nuestros alimentos en Chile. Básicamente, el azul muestra nuestra producción y el verde las importaciones, o sea, los alimentos eh, que llegan al país y que no son producidos en Chile. Entonces el azul, los que se producen en Chile, los verdes, los que no se producen en Chile y se importan, y estos verdes más claritos son las exportaciones. Entonces cuando uno ve aquí, básicamente, la disponibilidad de cereal, uno dice, bueno, la mitad la producimos acá, así que difícilmente nos vamos a quedar cortos de cereales. Tenemos trigo harinero, trigo candial, tenemos un 46% de producción de arroz, pero ojo, el 54% viene de afuera. Tenemos el maíz, pero ojo, el 72% del maíz que está en Chile viene de afuera. Aquí ya mostramos un desbalance no menor, pero tenemos disponibilidad de cereales. Cuando nos vamos a las carnes, obviamente, aquí ¿qué es lo que podemos observar? Que tenemos una gran producción de carne, ya sea de cerdo, bovina, de ave, y que muy poquito, solo la carne bovina, el 59% viene de otros países, y aquí lo que ha pasado es que la carne cerda, el 34% se exporta. Por lo tanto, ojo, o sea, tenemos una producción de un 75% y de esa producción el 34% ya se va, ¿ok? Y un 17% también de las carnes de ave. Por lo tanto, diríamos que entre la disponibilidad de estos alimentos estamos relativamente bien. ¿Qué pasa con las legumbres y las leches? Tenemos leche, hay vacas, hay leche, estamos bien, sobre todo en el sur. Entonces, aquí tenemos un 76% de los productos lácteos o de la leche que se produce en el país y solo un 24% viene afuera. Pero miren las lentejas. El 5% de las lentejas que consumen en este país se producen en el país y el 95% es de afuera, y desde este 5% el 39% se exporta. O sea, tenemos casi cero producción de legumbres en nuestro país. Lo mismo pasa con el poroto, que cada vez es menos lo que se va produciendo. Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos una limitante. ¿Qué nos está pasando con las legumbres? Entonces uno dice, chuta, ¿cómo vamos a cumplir entonces la guía alimentaria de que hay que comer por lo menos 2 veces de legumbre en la semana? Si aquí nos demuestra rápidamente que gran parte de las legumbres vienen desde otros países. Y por otro lado, tenemos un bajo consumo. Si efectivamente hay un bajo consumo, solamente el 24% de la población señala comer 2 veces a la semana legumbres, pero que esto se vio aumentado producto de la pandemia, donde la gente empezó a quebrar los stocks comprando un sinfín de alimentos. Entonces, ¿qué nos pasó con las legumbres? Y ahí aparecieron un montón de noticias. Cajas de alimentos en los lagos reemplazan legumbre por fideos y arroz porque no había legumbre, había escasez de porotos, lentejas, la gente empezó a pelearse en los supermercados, en los mercados libres, etc. Por otro lado, el ministro dice que la reducción en oferta de legumbre, esta situación se va a estabilizar cuando ya lleguen los productos desde los países que nosotros compramos, por lo tanto esto ya debiera estar más normalizado en los meses de invierno. Y obviamente al ver una gran demanda de productos y pocos productos en stock, ¿qué generó? Un alza en los precios, entonces ya pasó a ser como el tener legumbres en casa ser un privilegio y un producto gourmet, porque todo el mundo andaba buscando legumbres y no había. Pero, ¿qué nos demuestra esto? Si bien uno puede ver que en los otros grupos de alimentos
andamos relativamente estable, un 50% se produce en Chile, el otro viene importado, pero esto es una crónica de una muerte anunciada. O sea, yo creo que aquí es donde tenemos la primera piedra de tope y donde debiéramos poner atención. Generalmente uno cree en la autorregulación del mercado, y obviamente esto que generó que desde hace 30 años se viene viendo una baja en la producción de legumbres, en un 86%. O sea, eso es enorme. Y cuando hablamos de toneladas, ¿qué significa esto? Que pasamos de 87.000 toneladas de porotos, pasamos a tan solo 17.000 toneladas en la última temporada. Que las lentejas pasaron de 8.200 a 6.000 toneladas, y los garbanzos tan solo de 1.400 a 280 toneladas. Entonces, esto nos demuestra que aquí, ojo, aquí tenemos que cuidar la producción de alimentos con pertinencia, con alimentos que son relevantes para nuestro país. Más que aquí hay una pelea, no una pelea, es una palabra como fea, pero nosotros, el Estado se quiere asegurar de tener alimentos a un precio accesible, pero también uno tiene que cuidar las producciones nacionales, porque si no va a pasar esto, que vamos a depender de los mercados y de la producción externa sin poder cuidar nuestra propia producción. Ahora, ¿qué ha pasado? Que obviamente las legumbres no han sido rentables la producción. ¿Por qué? Y se han podido observar reducción en la superficie sembrada, y básicamente porque gran parte de las legumbres vienen importadas de Canadá, Chile, o sea, China, Argentina, que vienen subsidiadas. Por lo tanto, como vienen subsidiadas en su producción, el precio de venta es mucho más bajo, y cuando tú la pones a competir en precio con una legumbre cultivada en Chile que no está subsidiada, obviamente el precio es más bajo la que viene afuera. Entonces, eso ha llevado a reemplazar estos cultivos por otros cultivos más rentables. Entonces, ahí es la primera alarma en disponibilidad de alimentos que son súper necesarios, sobre todo para todas las recomendaciones que vienen ahora de una alimentación sana y sustentable. Entonces, primera luz roja. Y básicamente el 90% de las legumbres o las lentejas que están en Chile vienen de Canadá, y obviamente pasa lo mismo con el garbanzo, que viene de Argentina. Entonces, cuando empezamos a ver qué pasa, básicamente es un poco de tristeza, porque teníamos más de 100 variedades de lentejas en Chile y ahora solo se cultivan 2. Y eso ha demostrado de que obviamente los productores tienen que ir hacia cultivos más rentables, pero también es una responsabilidad del Estado de cuidar los alimentos patrimoniales de nuestro país. Y es ahí donde estamos al debe. ¿Ok? ¿Qué pasa con las frutas? Somos un país productor de frutas. Uno de los representantes de la FAO comentaba de que Chile tenía una producción de frutas que podría superar 3 veces la cantidad de frutas que nosotros necesitamos como población, o sea, consumir 400 gramos entre fruta y verdura al día. Sin embargo, ojo, uno puede ver que producimos casi un 100% de las frutas que están en este país, y llegan de afuera muy poquitas, excepto el plátano, que es todo importado. Aquí no nos va bien con el plátano, pero a la gente y a todos los niños les encanta, entonces son plátanos que vienen de afuera. Pero fíjense la cantidad de exportación. Entonces vemos que producimos frutas y verduras, pero gran parte se va, así como adiós, adiós. ¿Y qué queda en Chile? Al final queda una bajas cantidades y una baja disponibilidad de fruta y verduras, que al final se traduce en que los grupos más privilegiados, con un nivel educacional mayor, tienen el consumo recomendado. Y aquellas familias más limitadas, con menor liquidez monetaria, están privilegiando otro tipo de alimentos para tener una mayor saciedad. Ahora, hay toda una discusión si comer sano es más barato, es más caro. No hay nada 100% comprobado. Pero
efectivamente no está en la idiosincrasia, al menos de la región metropolitana, no sé qué pasará en el sur y en el norte, pero sigue las recomendaciones o el cumplimiento de las recomendaciones baja. No está en el hábito de nuestra población comer fruta y verdura de una manera despampanante. Y obviamente quienes lo realizan son las clases sociales más privilegiadas y con un nivel educacional mayor. Entonces uno dice, qué lindo este gráfico, pero en el fondo estamos mal también. Entonces, aquí tenemos otro problema, porque tenemos que las guías alimentarias también nos dicen que tenemos que recomendar el consumo de fruta y verdura, pero chuta, la mayoría de la fruta se va, adiós, adiós, y aquí nos quedamos con una producción más chiquitita y a un precio a veces un poquito más caro también. Acceso a los alimentos. Y aquí lo dijimos, lo dijo el representante de la FAO. Habrá familias que no tendrán cómo parar la olla. Y la FAO alerta que 1 millón de chilenos podría pasar hambre. Antes de la situación de pandemia, ya la FAO había identificado que habían 600.000 familias que estaban en inseguridad alimentaria crónica. O sea, aguda, que no tenía acceso a los alimentos sanos, inocuos, de manera permanente. Entonces, ¿esto qué ha llevado a que post pandemia se está visualizando que esto va a llegar al millón? O sea, vamos a tener 400.000 familias más en estado de inseguridad alimentaria. Vamos a llegar a 1 millón de personas de este país que va a estar inserta en una inseguridad alimentaria. Así que, ¿cómo aportamos desde nuestro rincón, desde nuestra trinchera? Es la gran pregunta. Y aquí viene un círculo virtuoso, triste, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria y la pobreza. Tenemos pobreza que va aumentando, inseguridad alimentaria, vamos a tener familias que uno de los integrantes se va a acostar con hambre, que es una de las cosas, una de las preguntas que se hace en el instrumento para evaluar seguridad alimentaria. Hay alteración en el desarrollo físico y cognitivo que va a ser deficiente, va a haber una baja productividad y eso nos va a ayudar nos va a costar salir de una crisis económica producto de este círculo virtuoso. Entonces, es tiempo de prepararnos, de actuar y no esperar qué hacer, sino más bien ocuparnos en cómo podemos aportar. Básicamente, voy a pasar esto, cuando uno habla de inseguridad alimentaria crónica, se da cuando ya tenemos la inseguridad de manera permanente, ¿ok? Y la transitoria es cuando es temporal, pasa por ciertas características que un tiempo la estabilidad o el clima no dejó que se produjera una cantidad suficiente de alimentos, pero esto ya se transforma en crónico, ¿ya? ¿Ocuparse o preocuparse? Chuta, qué difícil pregunta. Yo me siento súper preocupada, pero también me siento con el deber de ocuparme de cómo aportar desde la academia y desde la ciencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para aportar en esta inseguridad alimentaria que se nos viene con todo y en plena? Y aquí uno empieza a decir, chuta, ¿qué se nos viene? ¿Qué ganas de poder visualizar qué tan crítico se viene? Si igual la gente, van a decir, igual la gente se está comprando plasma con el 10%, pero no toda. En Chile tenemos 2 tipos de pobreza. Yo creo que hay una pobreza de inserción social, que es la pobreza de las personas que quieren verse insertas socialmente y se compran ropa de marca y lo pueden hacer porque tienen ingresos que vienen de diferentes fuentes, no voy a detallar, con celulares caros, zapatillas, pero ha crecido una pobreza pura que tiene que ver de aquella clase trabajadora que no está acostumbrada a pedir y que se ha visto en un sistema súper oscuro de cómo salir adelante. Y es ahí donde uno empieza a poner ojo de cómo uno quisiera ayudar o colaborar, ayudar no, cómo uno quisiera potenciar ese grupo familiar para que no viviera
la crisis económica tan cruda como la que se viene ahora. Básicamente lo que dice la CEPAL es que la pobreza en Chile podría aumentar hasta un 13,7% al 2020. Y esto daría como resultado una pérdida de ingresos que traería un menor acceso físico y económico a los alimentos. O sea, la gente lo que necesita ahora es liquidez, y eso es lo que no hay. O sea, te llega una caja de alimentos que se agradece, obviamente, porque el Estado tiene que abastecer sí o sí, porque es un derecho a la alimentación y es parte de la Constitución, y tenemos que preocuparnos de la seguridad alimentaria. Pero también se requiere liquidez. O sea, que es naco tener un montón de alimentos en el mercado si no tenéis plata para comprar. Es súper claro. Y por otro lado, tenemos la utilización de los alimentos. Y aquí podemos hablar solo una clase de obesidad y cuáles son las preferencias, así que voy a hacer algo súper cortito, no voy a hablar de la Encuesta Nacional de Salud, yo creo que ustedes se manejan perfectamente, y ustedes son los expertos en este tema, están en el día a día con su población, y los usuarios de los programas, entonces aquí yo puedo ser una ignorante absoluta de la realidad. Lo único que quiero decir es que efectivamente hemos tenido un incremento de obesidad enorme, que los últimos datos de la JUNAEP señalan que los niños de primero básico tenemos un 24,8% con obesidad, en kinder ya tenemos un 24,8% igual, ¿para qué decir pre-kinder? O sea, ya vienen gorditos desde pequeños. Y algunos estudios que nosotros hemos hecho, básicamente un niño que llega a primero básico eso tiene 70 veces más probabilidad de seguir siendo eso en cuarto básico. Entonces, ojo también, ahí hay una cosa re interesante y que también no debemos dejar de lado que, que eh, uno parte ya medio pesimista cómo revertimos esto. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la obesidad? Es una discusión eterna porque llevamos 25, 30 años lo mismo y al final vemos orientaciones que son básicamente las mismas, pero muy pocas en resultados. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Si los resultados son igual de malos durante todo este tiempo. Y es una gran pregunta. Y ahora justo estamos haciendo un estudio de, pucha, llevamos 30 años haciendo lo mismo y seguimos igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hace en los individuos no generar un cambio de vida? Y esto no pasa por si tenía o no tenía intervenciones, esto pasa por una cosa más de identidad cultural, que no estamos viendo el problema, que no la estamos viendo, ¿ok? Ahora, consumo de helado, somos secos para el helado. O sea, invierno, verano, instálese con una heladería y mejora la liquidez. No, eso, un carrito, eso hay pilla. Eso es como también el lado oscuro de la luna. Si necesito vender que compre la gente fritanga, ya, ok, instalo un carro de fritanga. Básicamente somos secos para el helado, para la mayonesa ni decir. Todo con mayo, arroz con mayo, ustedes lo deben ver en la gente que va a los centros de salud, que también todo con mayo. Pan, el arroz, el tomate, todo con mayonesa. Chocolate. El chocolate para la pena, para la alegría, para los cumpleaños, ¿para qué decir? Sedentarismo, nos movemos muy poco. Y aquí es toda una discusión, ¿eh? Uno dice, bueno, hagan, muévase, hagan la casa, sí, cuando uno tiene la voluntad lo hace, pero cuando tenía una mujer que tiene 3 hijos, que tiene que andar 2 horas en micro para llegar a su pega, y después llega a la casa y tiene que hacer las cosas, ¿tú crees que tiene alguna instancia y alguna gana de ir a salir a alguna plaza con sus hijos a hacer deporte? Súper difícil, súper difícil. Entonces, también eso nos demuestra de que las políticas tienen que conversar, los ministerios tienen que conversar. Podemos hacer orientaciones, esta es una radiografía, pero tiene que haber una conversa entre el Ministerio del Trabajo, Medio Ambiente, las municipalidades, y esa instancia se tiene que dar con cosas concretas, en dar facilidades a todos nosotros para poder generar el hábito de hacer actividad física y disminuir sedentarismo, por ejemplo. También tenemos nuestra ley 20.606, famosilla, y a todos los países quieren poner estos íconos en sus productos, y a México ya lo lanzó, y uno dice, wow,
Pero esta es la solución, pues si la gente pedía identificar estos alimentos que son altos en nutrientes críticos, y esto es la solución para todos nosotros. Fíjense que no ha sido la solución. La gente se ha visto sensibilizada, pero con el paso del tiempo, si es cierto, lo encuentra que es súper importante, la gente no deja de consumir estos alimentos. Solamente aquellas personas con un mayor nivel educacional sí lo hacen, y mucha gente prefiere los alimentos con sello porque dicen que son más ricos. Y cuando uno empieza a ver cómo funciona la ley dentro de los recintos educacionales, te das cuenta que efectivamente se está cumpliendo, pero no a cabalidad. Nosotros hicimos un estudio en la región metropolitana con más de 200 colegios, y lo hicimos en la segunda etapa de la ley 20.606, y fíjense que el 90% de los colegios vendía alimentos con sello, y solo un 10 cumplía plenamente la ley. Entonces, y cuando cumplías plenamente la ley, y aunque no lo cumplieras, tenías 2 o 3 puestos que vendían alimentos en el acceso principal de la escuela, y los niños compraban a través de la reja. Entonces eso te demuestra de que no hay una sensibilización de la comunidad para generar un cambio de conducta. Entonces aquí vamos pasando hablamos de las dimensiones de la seguridad alimentaria, cuál es la realidad que nosotros tenemos, pero también tenemos un país que estructuralmente y en relación a las políticas y los programas somos muy estructurados, y tenemos buenos paraguas, buena cobertura para la baja de programas. Es más, tenemos una política de alimentación y nutrición que se basa en el derecho a la alimentación, así que tenemos esta política, hay un manualcito en cómo funciona esta política que nos entrega las orientaciones y los componentes que nosotros debiéramos abordar en los distintos programas. Y esta política también se marca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se firmó el 25 de septiembre del 2015, donde todos los líderes mundiales fijaron objetivos de desarrollo sostenible para todos sus países, en donde básicamente aquí tenemos que son 17, ¿ok? Entonces todas las políticas y los programas deberán ir enfocados a las ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, eso es lo que es la ODS, y hay 2 súper importantes que tienen que ver con el hambre cero y salud y bienestar. Fíjense que dentro de la política efectivamente se abordan estos 2, que es poner fin al hambre y garantizar una vida sana y promover bienestar en todas las edades. Entonces, vamos bien. Y también tenemos nuestros objetivos sanitarios, propuesto del 2016, donde dice súper claro que ¿qué tenemos que lograr nosotros? Básicamente es lactancia materna exclusiva, mantener a un 64% el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años pertenecientes a establecimientos del sistema público de salud con estado nutricional normal, disminuir en al menos un punto porcentual la prevalencia de malnutrición por exceso en niños y niñas entre los 12 y los 24 meses de edad, y disminuir el porcentaje de recién nacidos con un peso mayor a 4 kilos al nacer hasta en un 9%. O sea, está todo enfocado a obesidad, independiente del rango etario. Uno lee aquí y dice, no, esta cuestión tenemos que combatir la obesidad a todo dar. Pero, ¿cómo nos va a ir con nuestro objetivo si vamos a entrar en una inseguridad alimentaria, y ya estamos en una inseguridad alimentaria donde ya sabemos que las poblaciones más vulnerables son las que tienen mayor exceso de peso, menor liquidez, mayor consumo de alimentos procesados? Entonces, ¿cómo nos va a ir con estas metas? ¿Ustedes creen que las podremos lograr? Difícil. Dentro de los componentes que tiene nuestra política de alimentación y nutrición, obviamente tenemos fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional. Y ahí habla de las dimensiones que ya mencioné anteriormente. También hablamos de promover una alimentación saludable. Chuta, ¿cómo la promuevo? O sea, tengo un escenario oscuro, ¿cómo promuevo esto? Fíjense que cuando uno mira estos diagramas, uno dice, bueno, en el país efectivamente, yo lo que les decía anteriormente, tenemos normativas y programas para mejorar la disponibilidad de alimentos. Uno empieza a leer aquí, uno dice, bueno,
¿Tenemos regular los niveles de sal y azúcar? Sí, tenemos la ley 20.606. ¿Tenemos normas para una comida en escolares saludable? Tenemos un programa de alimentación escolar que mejora sus bases de licitación cada vez que las actualiza. Si bien es cierto, aumenta la cobertura de los programas de alimentación escolar, el precio va más alineado a la cobertura más que a la calidad. Así que ahí hay un panorama que hemos avanzado, pero estamos al debe todavía. Agua potable, tenemos agua potable, entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, políticas fiscales, ¿tenemos impuesto a las bebidas? Sí, tenemos impuesto a las bebidas azucaradas en Chile a partir del 2014. Después, información, educación y comercialización. ¿Promovemos la lactancia materna? Sí. ¿Regulamos la promoción de bebidas azucaradas? Sí, vamos bien. ¿Tenemos etiquetado nutricional? Sí. ¿Tenemos guías alimentarias? También. Entonces, tenemos un marco normativo que nos va a promover y nos orienta cuáles debieran ser las bajadas. Pero, ¿qué está pasando? Básicamente tenemos un desempleo enorme, tenemos una población que muy poca gente ve y que es invisible, que son los migrantes, mujeres de poblaciones vulnerables, mucha gente que tiene un trabajo informal, y eso impide reflejar que los ingresos de muchas personas están suspendidos hace mucho tiempo. Y eso obviamente afecta el acceso a los alimentos a todo un grupo familiar. Entonces, no es solamente, y uno piensa, bueno, solamente la población vulnerable, no. Hay personas de nivel socioeconómico alto que tuvieron que sacar a los cabros del colegio, cerraron sus restaurantes, se dieron tan quebrados. Esto también golpea de manera transversal. ¿Qué es lo que sugiere o qué son las recomendaciones que ha hecho la FAO? Entonces dice, bueno, la FAO dice que hay que instar a los países a asegurar necesidades sanitarias. Entonces está en Chile la campaña de alimentos, que se materializa con la distribución de las cajas de alimentos. Entonces habíamos muchas cajas que había que entregar. Sin embargo, que habían algunas cosas bien específicas, pero que puse acá porque esto demuestra que también tenemos que organizarnos un poquito como país de actualizar las fichas sociales de todos los ciudadanos. ¿Por qué me llegó a mí? Autoridades explican criterio para distribuir cajas de alimentos en Santiago. La grave denuncia que hizo Raquel Argandoña sobre las cajas de alimentos, donde hay gente que no había recibido las cajas porque había ahí una cosa interna, y eso no es que pase con todas. Pero esto demuestra que el sistema es débil, y que en el fondo también tenemos que poner ojo, como Estado, a qué vamos, o cómo vamos a hacer un criterio de selección de nuestra población y actualizar los datos. Lo otro es que, ojo, dice la FAO, estas orientaciones o esta ayuda o colaboración hay que hacerla de manera sostenida en el tiempo, y debe ser complementada con bonos o liquidez, que es lo que nos falta para reactivar la economía, y no sacamos nada con tener disponible el alimento si no tenemos accesos a ello. Lo otro es que hay que fijarse bien en qué población uno debiera trabajar el tema y poner atención, sobre todo aquellas poblaciones vulnerables, trabajadores cesantes, comunidades rurales, indígenas, migrantes, personas mayores de edad, niños y niñas de este país. Ojo también con lo que llega a las cajas. Lo ideal es que haya una diversificación de productos entregados, pero en las cajas no vienen las frutas y las verduras, entonces ahí es donde es súper necesario el tema de la liquidez. Y hay distintas estrategias que uno quisiera utilizar. Entonces, ojo, pucha, qué difícil. Yo cuando empecé a ver esto dije, ¿de qué voy a hablar? ¿De la guía alimentaria? O sea, ¿cómo le voy a decir? Es imposible poder hablar ahora de una alimentación saludable, cuando hay gente que de verdad no puede comprar. Lo otro que dice que hay que fortalecer los programas de alimentación escolar. O sea, eso no se puede limitar o no se puede bloquear la distribución de los alimentos que entrega el PAE.
y el PAE obviamente ha entregado los cajas. Al principio empezó con algunos problemas puntuales, porque tiene una diversidad de empresas concesionarias enormes que uno no alcanza a monitorear, pero en el fondo se ha ido mejorando y ellos han buscado una estrategia de entregar los alimentos a las familias. Pero vamos viendo medidas para evitar la crisis alimentaria. Obviamente sacó un decálogo la FAO de todas las medidas que yo les mencioné anteriormente. Aquí están más como un decálogo de lo que uno debería hacer. No me voy a extender en esto, pero ahí están las 10, yo después les voy a pasar la presentación para que ustedes la tengan. Y también hay otras medidas un poco más aterrizadas a nuestra realidad. Y esto tiene que ver con que, esto es un paper que salió, abajo está la referencia, que lo escribió la Lorena Rodríguez, y obviamente sale retomar la discusión sobre el derecho constitucional de la alimentación inocua y saludable. Entonces yo creo que de nuevo debemos enfocarnos en que esto es nuestro derecho como ciudadanos, por lo tanto el Estado debe sí o sí darnos el acceso y la disponibilidad a nuestros alimentos. Vigilancia de los precios de los alimentos. Ojo, no podemos dejar la autorregulación. Hay que monitorear los precios de los alimentos, la FAO lo hace en todos los países, pero necesitamos un monitoreo más actualizado, más rápido, que permita poner orden en ese aspecto. La garantía del acceso físico y económico de frutas y verduras y legumbres, pescado, el subsidio a las familias más vulnerables, la difusión del mensaje de equidad, orientado a incentivar la distribución familiar de las tareas de alimentación, es decir, no toda la carga a la mujer que tiene que hacer todo en muchas de las familias. Lo otro es que hay que reforzar los programas de entrega estatal de alimentos como el PENAC, el PACAN, el PAE, los circuitos cortos de comercialización. Eso es súper importante, y aquí es donde aparece la agricultura familiar. Y podemos hablar de otro concepto, que es la soberanía alimentaria, y ahí podemos hablar otra clase de eso, pero en el fondo lo que estamos buscando es circuitos cortos. No es posible de que queramos comer un tomate y el tomate viene de Arica. O sea, ¿dónde está la estacionalidad de los productos que tiene cada zona? Y eso tiene que ver con la pertenencia cultural. El apoyo económico y sanitario a los feriantes son relevantes en la disponibilidad de nuestros alimentos. Hay formas de hacer ferias, las ferias no pueden cerrarse, hay que hacer distintas maneras de que estas funcionen, así que ahí ojo con eso. Y etcétera, etcétera. Pero hemos hablado solamente como del Estado. A mí, entonces te diría, pero bueno, ¿qué hago yo desde mi punto de trabajo, desde lo que yo hago con la ciudadanía? ¿En qué puedo aportar? Y aquí vamos a ir bajando información y ya nos queda un poquito menos. Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Usted dice, bueno, yo quiero trabajar desde mi consultorio en la seguridad alimentaria, entonces lo primero que voy a hacer, voy a levantar información por todo el rato. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces uno dice, bueno, chuta, ¿y cómo digo? ¿Cómo sé si mi población tiene inseguridad alimentaria? Entonces, ahí están todo como va el IPC de los alimentos, pero son datos insuficientes, que no tienen la localidad, entonces lo descarto. Entonces uno dice, bueno, voy a aplicar una encuesta, y me pongo a diseñar una encuesta, pero fíjense que hay una encuesta que tiene la FAO, que se llama la FIES, y que evalúa inseguridad alimentaria con preguntas súper claras, y que se aplica en todos los países. Por lo tanto, está a las manos, está disponible, también se las voy a enviar para que la tengan, y ojo que levante información rápida, puede ser a distancia, no es necesario que sea presencial, permite comparar a los países y mide la seguridad alimentaria en los hogares y en los individuos. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes ahora para hacer levantamiento de datos, porque no podemos hacer una encuesta cuantificada de consumo, ir a hacer datos antropométricos ahora yo creo que no es lo mejor. Básicamente esto va a ser relevante para poder evaluar el impacto de esto, pero esto va a ser en un año más. Ahora, empezar y medir para ver si tenemos inseguridad alimentaria, yo creo que no es la solución. Y básicamente este instrumento mide, tiene preguntas clave, y que te preguntan si
se haya preocupado por tener suficientes alimentos para comer, que no haya podido comer alimentos sanos y nutritivos, que haya comido poca variedad de alimentos, y son preguntas súper claras, de selección múltiple y fáciles de poder analizar. Así que yo creo que este es un instrumento buenísimo y que te entrega un perfil claro si la población que uno tiene está con o sin seguridad alimentaria. Ahora, ¿qué también ha pasado? Que hemos visto una sobredemanda de muchos alimentos. eh, También hemos visto el manejo adecuado de inocuidad y a veces inadecuado. Hemos visto readaptaciones de los sistemas de venta y nuevas formas de compra. ¿Qué vamos? Ya tenemos la encuesta, yo le sugiero ocupar esta encuesta, hay hartas dando vuelta, pero quédese con lo que realmente le permita comparar sus datos. Y es fácil de hacer. Ahora, ¿qué hacer con la seguridad alimentaria? ¿Cómo orientar a nuestra población en seguridad alimentaria? Segundo paso. Yo creo que aquí hay tres temas relevantes. Uno que tiene que ver con la minimización de desechos, lo otro es qué recomendaciones alimentarias entregar, y lo tercero es la inocuidad alimentaria. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que enfocar en estos tres temas para poder educar a nuestra población. ¿Qué pasa con la minimización de desechos? Y aquí yo quiero ser súper clara. Yo creo que ahora cuando uno habla de la nutrición no podemos hablar del plato para arriba. Es responsabilidad, y esta es la nueva manera de mirar la alimentación como un sistema, un ciclo de alimentación sostenible y sustentable. Y acá es necesario mirar abajo del plato y lo que viene. Por lo tanto, yo los insto a empezar a abrir la cabecita, a ver otros sistemas de educar y generar sensibilización. Y ahora no podemos desperdiciar alimentos. En Chile, la producción de alimentos hay que descontarle un 30% que son de desperdicios que no debieran ser desperdicios y que tú lo puedes utilizar en la alimentación. Entonces, si estamos en una etapa de inseguridad alimentaria, es súper relevante hablar sobre la minimización de desechos. ¿Y esto qué quiere decir? Reducir, reutilizar y reciclar. Todo esto que yo les voy a hablar está en internet, en unos materiales que hicimos con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Hay videos que ustedes pueden utilizar de manera libre y espontánea, por lo tanto también les voy a dejar el link para que ustedes tengan acceso a este material y lo puedan utilizar con sus usuarios del programa. Pero esto es lo que uno debiera ya empezar a actualizarse, incluso con la Facultad de Agronomía. Estamos haciendo un magíster en agroecología que incorpore a las nutricionistas, o sea, que nutricionistas puedan, y cualquier persona que trabaje en la salud pueda hacer estos magísteres de agroecología para entender los sistemas productivos. Entonces, es una nueva manera de mirar, o sea, en Canadá es agroalimentación, en España también se habla de agroalimentación, no estamos hablando solo de la alimentación. Entonces, aquí el desafío es empezar a aprender un poquito del tema de cómo reducir los desechos, y aquí hay un montón de recomendaciones que uno le puede hacer a la población. Cómo ocupar las cáscaras de fruta, se puede hacer una rica bebida hirviendo las cáscaras de manzana, membrillo, piña, agregando cáscaras de naranja, canela. Entonces, en vez de desecho, aquí yo tengo insumos para generar más alimentos. La cebolla, la cáscara de la cebolla también se puede utilizar para darle sabor a los caldos. Las hojas de la beterraga también se utilizan para hacer ensalada. Lo mismo pasa con las hojas de la zanahoria, los tallos, no botar los tallos del brócoli y de la coliflor, esto quedan exquisitos. Las cáscaras de las papas, por ejemplo, también una las puede hacer al horno como chips, y así sucesivamente. Aquí yo puse algunos, hay un montón, pero tengan acceso en el link, ahí van a tener acceso a estos materiales y a los videos. Otra de las cosas es la recomendación alimentaria. Y aquí, ¿qué hablar? O sea, ¿cómo voy a hablar de las guías en una etapa de que estamos en tiempo de inseguridad alimentaria? Entonces, yo creo que aquí hay cosas que no podemos olvidar. Lo primero es, obviamente, trate de moverse dentro de su casa. No es necesario pagar un entrenador, a ver si usted tiene plata, hágalo mejor, pero tratemos de motivar a la gente a moverse dentro de su casa, a bailar, a jugar con los hijos, a tener algún tipo de actividad. La alimentación, obviamente,
y aunque tengamos problema de disponibilidad, hay que estar atento al consumo de fruta y verdura, a productos lácteos, legumbres y huevos. O sea, el aporte de vitaminas, minerales y proteínas es relevante en tiempos de pandemia. El tema que también hay que recomendar es buenas horas de sueño, que básicamente ahí están para cada edad cuánto es lo que se debiese dormir, es una recomendación que sí o sí hay que hacer, y la exposición al sol, ya tenemos un déficit de vitamina D no menor en la población, por lo tanto sí hay que sensibilizar y educar sobre exponerse 10 a 15 minutos antes del mediodía al sol para generar más vitamina D. Yo creo que esas son las 4 recomendaciones relevantes, generales, que uno debiera hacer. En relación a la alimentación, obviamente, no decir coma 4 frutas de verdura, 4 porciones de fruta y verdura, es como el mensaje que todos manejamos, pero empecemos a hidrátese, trate de evitar, cuide sus lucas, no compre bebida, vienen tiempos súper duros en relación a la economía familiar, endulce, o dele sabor al agua con algunas cascaritas de limón, de naranja, hojitas de menta, ahorre. Llévelo todo al ahorro, yo creo que eso puede ser una sensibilización interesante. ¿Qué más puede hablar? Optimizar, organizar la alimentación, planificando, minimice las pérdidas, mantenga los horarios de alimentación, ojo con los alimentos procesados, no compre tanta galleta, priorice. Los alimentos naturales y frescos también fortalecen el sistema inmune, ojo con eso. No sirva cantidades abundantes para perder comida. Si tiene dónde almacenar la comida, guarde. Si no la tiene, cocine lo justo, coma lento, no coma sobre la marcha, trate que sea un momento agradable de compartir con familia. Lo otro es que distintas recomendaciones, o sea, si no tengo acceso a carne, y ahora que el ministro dijo que teníamos acceso a legumbre, mézclela para tener una muy buena fuente proteica. También hay alimentos que van apareciendo. Generalmente uno piensa que puede comer una gran cantidad de carne, pero lo que uno requiere a veces es un trocito pequeño. Entonces también hay que educar a la familia cuánto es la cantidad de carne que uno puede o necesita comer para que esta disminución de recursos no se traduzca en hacer, que ya no puedo hacer los asados toda la semana, pero en el fondo, si puedo comer un trozo pequeño, es suficiente para cumplir con mis recomendaciones. Alinee las ensaladas con limón, porque ojo, se vienen tiempos lo más probable es de anemia, por lo tanto la vitamina C mejora la fijación del hierro, por lo tanto es una de las sugerencias que hay que hacer, y obviamente los productos lácteos que son necesarios. Tenemos entrega de productos lácteos a través de los programas de alimentación complementaria, así que ojo con eso. Y hay poblaciones de riesgo que hay que tener en cuenta, básicamente los niños mayores de 2 años, la embarazada y el adulto mayor, así que a ellos hay que poner un foco no menor. Todo esto y en detalle está en las páginas que les voy a dar, y la compra de alimentos. Yo creo que aquí esto es fundamental. Planifique la compra, no haga dobles compras, desquise bien dónde está más barato. Hay buenas alternativas de alimentos deshidratados, puedes deshidratar alimentos también, entonces eso te mejora la accesibilidad de alimentos también. Y por último, está la inocuidad. En varias comunas hay ollas comunes, uno puede ir a aportar con cosas súper claras y que después se van a ver súper relevantes al hablar del tema de inocuidad alimentario. Y ahí tiene que ver sobre todo en el tema de las ollas comunes, porque cuando haga calor, y si no está la gente capacitada en temas de inocuidad, vamos a tener intoxicaciones masivas. Por lo tanto, también es un tema que debiésemos abordar. Y ahí está todo el tema con la limpieza, la sanitización, cómo sanitizar alimentos, cuáles son las dosis de cloro que uno debiera ocupar, cuáles debiera ser la dilución, ojo con los utensilios, qué hacer con los remanentes de alimentos, siempre enfocado también conversan estos temas de la inocuidad con la minimización de desechos, preparación y almacenamiento, qué hacer, y todas son esas orientaciones que uno debiera considerar. Ahora, para terminar, estamos en la trinchera, y todos tenemos realidades distintas, emociones distintas, jefaturas distintas,
pero hay algo que tenemos en común, que es ponerlo en el lugar del otro y ser empático. Y aparte en que amamos la salud pública y creemos todavía en lo público. Y eso nos hace personas distintas, muy distintas. Entonces, yo lo que quiero es que, terminando esto, es decirles que a pesar de la adversidad, tenemos un equipo maravilloso en atención primaria, que a veces no es valorado y que uno piensa que no, todos los días, no, es un equipo maravilloso. Y ese equipo son ustedes, y ustedes están en la trinchera. Y yo creo que cuando uno cambia el paradigma de educar desde su trinchera, todo puede ser distinto. Si bien es cierto, tenemos un marco normativo enorme, que aquí se los mostré, la bajada de la información es relevante. Y los actores principales de esta comedia son ustedes a través de atención primaria. Uno puede hacer investigación, pero uno no tiene el acceso que tienen ustedes a estar con toda la población y a veces con la población mucho más vulnerable de este país. Por lo tanto, es una responsabilidad enorme. Así que yo solamente desde acá puedo agradecer, puedo darles todo mi apoyo para quienes requieran o tengan preguntas, y obviamente tenemos que tener la capacidad de mirar ahora la alimentación a través de un sistema de vigilancia alimentaria nutricional que no pasa solamente por hablar de educación alimentaria nutricional, sino que ahora tenemos que tener esto en nuestra cabecita, que tiene que ver sobre la ecología, la producción de alimentos, el mercado de los alimentos, la disponibilidad, qué pasa con el comercio exterior, qué pasa con los precios, y esto ya lo debiéramos mirar la alimentación, no solamente del plato para arriba, sino que también del plato hacia abajo, y hacer nuestro sistema de vigilancia alimentaria nutricional desde la atención primaria. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Básicamente, no podemos hablar solo de alimentación saludable, sino que nuestros desafíos para el 2050 hablar de sistemas alimentarios sustentables, y esto quiere decir de que no puedo decir que un alimento sea saludable solo por su aporte nutricional, sino que también tengo que considerar dentro del concepto de saludable que fue producido de manera sustentable. Entonces, a lo que queremos llegar es que el 2050 tenemos que tener unas orientaciones y una alimentación muy distinta a la que llevamos ahora. Y el 2019 se lanzó la dieta o la salud planetaria, que muchos de ustedes deben conocer, que básicamente lo que dice es tener una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir esto? Con una ingesta calórica óptima, basadamente en diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, por la baja sostenibilidad que tienen estos productos, contienen grasa insaturada en lugar de saturada y cantidades limitadas de grados refinados. ¿Ok? Y lo que se quiere llegar a todas las recomendaciones en los países es tener recomendaciones altas de frutas y verduras, de granos enteros, poquita carne, y tratar que el aporte proteico venga básicamente de nueces, legumbres y poquito de alimentos de origen animal, pero sin sacarlos de la alimentación. Entonces, si tenemos estas recomendaciones y estamos en un periodo de inseguridad alimentaria, ¿qué desafío tenemos, no? Es un desafío enorme. Pero por eso es necesario generar y tener habilidades y conocimientos sobre los sistemas productivos. Y cómo también uno desde atención primaria puede, sobre todo aquellas personas que están en los sectores rurales, fortalecer la agricultura familiar. Es un tema, estamos al debe, pero que es necesario, y también cómo nosotros podemos fortalecer la agricultura urbana, a través de huertos, a través de cosechas familiares, que no son difíciles de hacer, y mejorar la disponibilidad de estos alimentos. Y para terminar, una frase que me encanta es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Mi gran desafío es mirar la alimentación como un sistema, y abrirles la ventana a mirar esta alimentación desde el punto de vista de producción y de nutrición. Así que muchas gracias.
Gracias, Nelly, por tu presentación. Quiero manifestarte las palabras que han surgido en ambos chats de felicitaciones por tus palabras y lo interesante del tema también. Tenemos algunas preguntas que han ido surgiendo. Mira, la primera es bastante larga. Dice así: ¿alguna vez se ha planteado la posibilidad de que el Estado aplique algún tipo de facilidad tributaria a los alimentos o emprendimientos que contribuyen a la vida saludable, a fin de que los precios bajen de forma natural y el Estado no debe encargarse? Lo pregunto porque el IVA de los alimentos es del 19%, lo que significa que un quinto del precio total se va directo al Estado. Tal cual. Sería maravilloso un poco lo que yo planteaba de los alimentos, un poco lo que pasó con las legumbres. Yo creo que son cambios estructurales que son necesarios de ponerlos en la mesa, en la conversación y generar alguna estrategia. Si hablamos de alimentación sostenible y si hablamos de circuitos cortos y si hablamos de posicionar a la agricultura familiar, es necesario completamente. O sea, no es posible de tener un IVA enorme para alimentos que son recomendados dentro de las recomendaciones alimentarias y en tiempos de crisis. Pero aún así, todavía se cree la autorregulación de los precios. Entonces yo creo que es un tema, es una pregunta maravillosa que efectivamente estoy plenamente de acuerdo, pero aún no está. Yo creo que aquí viene una discusión no menor en torno a cómo miramos la alimentación antes y después de la pandemia. Cómo tú eh, fortaleces el mercado nacional, cómo tú fortaleces la disponibilidad y el acceso a alimentos a través de bajas tributarias. Y es un tema que no se ha abordado al 100%. O sea, tenemos muchas normativas, te voy a decir algo aquí como a lo mejor tenemos hartas normativas, pero vamos a donde queman las papas. Y ahí es donde yo creo que seguimos al debe. Así que sí, estoy plenamente de acuerdo con esa pregunta y no veo cambio en relación a los tributarios hasta el momento. Por eso yo puse diplomáticamente ocuparse o preocuparse. Yo creo que basta de preocuparnos. Yo creo que ya es tiempo de ocuparnos y prepararnos para el 2021, cómo lo vamos a hacer. Súper. En relación a esa misma pregunta, nos dice la misma persona: ¿cómo se propone mantener la productividad y la distribución a un nivel rentable sin reducir los impuestos a las empresas? Yo no tengo la respuesta para eso. Eh, yo creo que aquí voy a hacerlo desde de lo que hemos visto. Yo creo que ahí hay una respuesta más bien de alguien que se maneje en el tema de los circuitos, pero lo que nosotros hemos visto humildemente es que aquí hay una conversa pendiente del Estado y cómo conversa la seguridad con la soberanía alimentaria, cómo tú cuidas los alimentos patrimoniales y la productividad de ellos, y cómo tú generas acceso a estos alimentos que son recomendados y que tienen una identidad geográfica. Ahora, las recomendaciones de las guías alimentarias, por ejemplo, tienen que tener estas tres dimensiones y son las recomendaciones que tiene la FAO, que tú no puedes recomendar alimentación saludable sin considerar el aspecto ambiental, que tiene que ver con los circuitos cortos, que tiene que ver con la alimentación sostenible, que tiene que ver con la producción de alimentos en cada una de las regiones, y la dimensión cultural, cómo tú te identificas con estos alimentos. Entonces, mientras sigamos mirando este tema de manera aislada y sigamos haciendo intervenciones para que muévase, coma fruta, sin mirar la identidad de cada región, yo creo que ahí en la mesa seguimos estando al debe. Así que no tengo respuesta clara para esa pregunta enorme y linda, pero me encantaría buscarla, así que te las voy a pedir para anotarla y puedo preguntar qué es lo que se está haciendo al respecto, pero lo que yo tengo entendido es que no hay nada todavía. Hay cosas, ojo, hay, pero estructurales, cambios estructurales, yo todavía no veo ninguno que sienta que fuera sostenible en el tiempo.
Ok, muchas gracias. Tercera pregunta, dice, ¿alguna estrategia educativa efectiva para la consulta nutricional? Cuando tú haces, yo creo que aquí hay dos cosas. Una que tiene que ver con la consulta nutricional, que es de manera individual y tú tienes que adaptar tus recomendaciones a la realidad de ese individuo, y lo otro es cómo tú haces educación alimentaria nutricional a una comunidad en general. Entonces, ahí son dos objetivos muy distintos porque las realidades de las familias son diversas. Entonces, vuelvo a decir acá, los focos de la educación alimentaria, yo creo que vamos a tener que cambiar un poco esto desde el deber. Tú debes comer frutas y verduras, tú debes tomar agua. Yo creo que aquí viene en cuál es su realidad, qué está dispuesto a hacer, minimice, ahorre, cuide sus recursos, y ahí uno puede implícitamente entregar mensajes alimentarios, pero, pero es súper difícil. Yo creo que acá es donde todo el equipo que está en el día a día con los usuarios de atención primaria tienen una mejor respuesta que yo para eso, porque las realidades son tan diversas, la población es tan distinta, que yo puedo hablar desde la teoría y te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Habla y básate en la teoría del aprendizaje social, pero ustedes están ahí, ustedes conocen más que yo la realidad de todos. Entonces eh, solamente te puedo decir de que yo creo que hablar ahora de la guía alimentaria desde el deber, creo que no es lo apropiado. Yo creo que ahora tenemos que cambiar el discurso, y nuestro discurso tiene que ir orientado a minimizar desechos, a no enfermarnos, la inocuidad, y preocuparnos de la población de riesgo con pequeñas tips que fortalezcan la alimentación. Más adelante a lo mejor vamos a volver, pero no desde el deber de lo que tienes que comer, sino que qué es lo más apropiado y qué te identifica, y cómo tú puedes generar estilos de vida saludables con una pertinencia cultural y geográfica, que tú te sientas partícipe de ello. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Muchas gracias, Nelly. Una cuarta pregunta dice, con respecto al impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra en nuestro país, ¿cree que ha sido realmente efectivo? No, yo creo que no. Lo que pasa es que ahí tú ves, vuelvo a decir, tenemos un paraguas normativo súper potente, pero tenemos una población poco sensibilizada. Entonces, la elasticidad de los precios es impresionante lo que hace. Hay un artículo que también se los voy a compartir, que salió hace poquito, que habla sobre los impuestos y la normativa, y te das cuenta de que la gente no es que deje de consumir la bebida, no voy a decir el nombre, pero deja de consumir otros alimentos por tener ese producto en la casa. Entonces, eso te demuestra de que por más que normemos, si no hay una sensibilización de la ciudadanía a generar un cambio de conducta, puede servir para un grupo que esté sensibilizado, pero para el que nosotros queremos llegar, siento que no. A pesar Ok. de que son alimentos que tienen el impuesto, y que el impuesto va aumentando según la concentración de azúcar que tienen, eh, pero ahí hay una disociación entre lo que norma el Estado y lo que realmente siente que necesita la ciudadanía. Y aquí viene el tema de la educación alimentaria nutricional. O sea, yo creo que lo que nos falta es hacer una bajada de la educación alimentaria nutricional con identidad y con pertinencia, que motive y fortalezca las conductas alimentarias en cada uno de los territorios, pero no desde lo que tú debes hacer, porque yo te digo que tienes que hacer. Yo creo que eso ha sido el gran error que hemos cometido durante años. Ok, muchas gracias. Una última pregunta dice, ¿qué opina usted respecto de aplicar la encuesta en APS? ¿Y qué acciones intersectoriales recomienda en relación a esta? Mira, yo creo que, bueno, la JUNAEM está pensando en hacer esta encuesta a los usuarios del programa, que generalmente son los mismos que tienen ustedes. Yo creo que sí se debiese hacer. Yo creo que es una encuesta que es fácil de aplicar, y que a lo mejor debiera ser parte de las encuestas que se hacen, o la anamnesis que se hace en atención primaria,
y como tenemos los datos de peso y talla en los controles, yo creo que una vez al año se debiese hacer esta encuesta para ir monitoreando el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país y de manera ordenada, cosa de tener una estadística que nos permite identificar cómo vamos mejorando o cómo vamos empeorando, porque en el fondo, si bien es cierto, vamos a tener 1 millón de familias con inseguridad alimentaria, se nos viene también una crisis económica, no menor, y que se dice que vamos a estar 6 años insertos tratando de salir de esta crisis económica. Por lo tanto, yo creo que estos temas se van a ir haciendo crónicos, agudos, por lo tanto, el monitoreo es relevante. Así que yo creo que puede ser una muy buena opción que atención primaria, empezar a monitorear la seguridad alimentaria con estas preguntitas y haciéndola una vez al año para tener información fresca y también que nos sirva a monitorear cómo van nuestras recomendaciones y cambiar un poquito el paradigma de hablar siempre de obesidad. Yo creo que lo que tenemos que empezar ahora, si bien es cierto, todas nuestras normativas y metas están basadas en obesidad, es generar, identificar a los ciudadanos con una identidad alimentaria. Y no la tenemos. Sí, haga la pregunta, en el norte, ¿con qué alimento usted se identifica? Su familia, que sean propios de acá del norte, y van a aparecer muy poquitos. Entonces, eso nos demuestra de que por ahí tenemos que empezar ya a hablar de la alimentación con identidad, y no desde la recomendación de lo que tú debes hacer. Muchas gracias entonces, Nelly, por tu excelente presentación y también por la disposición para responder todas nuestras preguntas. Queremos dejar los invitados a todos a una nueva charla del programa Elige Vida Sana para el día 18 de agosto. Esta tendrá como tema motivación y adherencia en la actividad física a cargo del psicólogo Cristóbal Toledo. Agradecemos la convocatoria del día de hoy y que estén muy bien todos.